le pedí a mi novio abrir nuestra relación, fue el peor error de mi vida, ahora lo perdí y no sé qué hacer. Me llamo Natalia, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo arruiné mi relación con el hombre que más he amado en la vida. Luciano y yo nos conocimos hace 4 años en una reunión de amigos. Era el tipo de persona que se destacaba sin siquiera intentarlo. Tenía una sonrisa cálida, una mirada sincera y una forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Yo acababa de salir de una relación complicada cuando lo conocí, y, honestamente, no estaba buscando nada serio. Pero Luciano tenía una forma de acercarse, de hacerme sentir segura y valorada, que poco a poco fue derritiendo las paredes que había construido alrededor de mi corazón. Era ingeniero civil y tenía una pasión inmensa por su trabajo. Siempre hablaba de los proyectos en los que estaba involucrado, y yo podía pasar horas escuchándolo. Por mi parte, yo trabajaba como fotógrafa, lo que nos llevó a tener muchas conversaciones creativas sobre arquitectura y arte. Era como si nuestras almas se complementaran. Con el tiempo, nos volvimos inseparables. Luciano era paciente, atento y siempre encontraba formas de sorprenderme. Desde pequeñas notas que dejaba en mi bolso hasta escapadas espontáneas los fines de semana. Todo parecía perfecto, o al menos lo era en ese entonces. Durante los primeros años juntos, nuestra relación era todo lo que podía soñar. Luciano y yo éramos un equipo. Compartíamos los mismos valores y metas para el futuro, ambos queríamos viajar, crecer profesionalmente y, en algún momento, formar una familia. Recuerdo una vez que organizó un viaje sorpresa para celebrar nuestro 2º aniversario. Me llevó a una cabaña en las montañas, rodeada de naturaleza. Nos pasamos todo el fin de semana cocinando juntos, tomando vino frente a la chimenea y caminando por senderos llenos de flores silvestres. Fue en ese viaje donde me di cuenta de que quería pasar el resto de mi vida con él. Sin embargo, con el tiempo, la rutina empezó a instalarse. Ya no había tantas sorpresas ni gestos espontáneos. No era que Luciano dejara de esforzarse, pero nuestras vidas comenzaron a llenarse de compromisos laborales y responsabilidades. Aunque seguíamos amándonos, algo había cambiado, y yo no sabía cómo lidiar con ello. Al principio, pensé que esos cambios eran normales. Después de todo, ninguna relación puede mantenerse en la etapa de luna de miel para siempre, ¿verdad? Pero a medida que los meses pasaban, empecé a sentirme inquieta. No podía evitar comparar nuestra relación con las historias que escuchaba de mis amigas, muchas de las cuales aún vivían romances apasionados y espontáneos. Una de mis amigas, Carla, me decía constantemente, Nat, tienes que asegurarte de que tu relación no se vuelva monótona. La rutina mata el amor, ¿sabes? Aunque nunca lo admití, sus palabras empezaron a resonar en mi cabeza. Luciano, por su parte, parecía estar completamente cómodo con la dinámica que habíamos construido. Era un hombre práctico, alguien que valoraba la estabilidad por encima de todo. Pero yo empezaba a preguntarme si eso era suficiente para mí. En retrospectiva, las señales siempre estuvieron ahí, pero yo estaba demasiado cegada por mis dudas e inseguridades como para enfrentarlas. Luciano y yo éramos como 2 barcos que compartían el mismo puerto, pero que rara vez zarpaban juntos. Yo lo notaba, pero no sabía cómo abordarlo. Él llegaba cada vez más tarde del trabajo, cansado, con ojeras marcadas y un ánimo que no era el mismo de antes. Hoy fue un día pesado, solía decirme mientras se desabotonaba la camisa y se dejaba caer en el sofá. Yo me sentaba a su lado, pero en lugar de sentir cercanía, todo lo que percibía era distancia. No era que él no quisiera estar conmigo, pero su agotamiento le ganaba, y yo, en lugar de empatizar, me llenaba de frustración. Mientras tanto, yo buscaba maneras de llenar el vacío. Salía más a menudo con mis amigas, empezaba a dedicar más tiempo a mis hobbies y evitaba cualquier conversación que pudiera desencadenar un conflicto. Pero esa evasión solo hacía que la brecha entre nosotros se ensanchara. Luciano, siendo el hombre práctico y sereno que siempre había sido, no se daba cuenta de lo que pasaba por mi mente. En lugar de preocuparme por salvar nuestra relación, me dejaba influenciar por las historias de mis amigas, que hablaban de relaciones apasionadas, encuentros emocionantes y experiencias que yo sentía que faltaban en mi vida. Había noches en las que me quedaba mirando el techo, preguntándome si era normal sentirme así en una relación que, en teoría, tenía todo lo que yo había deseado.
¿Era amor lo que sentía por Luciano o solo apego? ¿Era felicidad o simplemente costumbre? Las dudas se acumulaban en mi cabeza, y la insatisfacción empezaba a convertirse en una sombra que lo empañaba todo. El día que Carla me habló sobre su relación abierta, sentí una mezcla de curiosidad, desconcierto y, aunque me costara admitirlo, algo de envidia. Carla y su pareja llevaban menos tiempo juntos que Luciano y yo, pero ella hablaba de su relación como si estuviera viviendo un romance sacado de una película. Lo que pasa es que, a veces, una sola persona no puede ser todo lo que necesitas, dijo Carla mientras tomaba un sorbo de su café con leche. Y no está mal. Lo importante es ser honestos y establecer límites claros. Desde que abrimos nuestra relación, siento que estamos más unidos que nunca. En ese momento, mi mente empezó a divagar. ¿Y si abrir nuestra relación era la solución? Tal vez, si Luciano y yo explorábamos otras conexiones, podríamos recuperar la chispa que sentí que habíamos perdido. La idea me parecía descabellada, pero al mismo tiempo no podía dejar de darle vueltas. Pasé días pensando en ello, tratando de imaginar cómo sería plantearle algo así a Luciano. Por un lado, tenía miedo de su reacción, por otro, estaba convencida de que era algo que debíamos intentar. Finalmente, una noche, mientras cenábamos en casa, reuní el valor para hablar. Luciano, quiero preguntarte algo, dije, jugando nerviosamente con mi tenedor. Él levantó la mirada, curioso, pero tranquilo como siempre. Claro, dime, respondió mientras cortaba un trozo de su comida. ¿Qué opinas sobre las relaciones abiertas? La pregunta cayó como una bomba. Luciano dejó de comer y me miró fijamente, intentando descifrar si estaba hablando en serio. ¿De dónde viene eso?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Bueno, he estado pensando que tal vez podría ser algo que nos ayude. Siento que estamos estancados, que necesitamos algo para salir de la rutina. Y no es que yo no te ame, porque te amo, pero, no sé, creo que podríamos probar algo diferente, expliqué, tratando de sonar razonable, aunque mi voz temblaba. Luciano se quedó en silencio por un momento, y esa pausa me hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, dejó los cubiertos sobre la mesa y suspiró profundamente. Natalia, no sé qué decirte. Esto me toma completamente por sorpresa. Pensé que estábamos bien, que lo que tenemos era suficiente. Su respuesta me hizo sentir una punzada de culpa, pero en lugar de retroceder, insistí. Lo estamos, pero no sé si esto puede hacernos aún mejores. No estoy diciendo que dejemos de amarnos, solo que exploremos algo diferente. Esa noche, la conversación quedó inconclusa. Luciano dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, y yo no lo presioné más. Sin embargo, a partir de ese momento, algo cambió entre nosotros. Había plantado una semilla de duda que pronto crecería y amenazaría con destruir todo lo que habíamos construido. Después de esa conversación, la atmósfera en nuestra casa cambió. Luciano estaba más callado, más distante. Solía ser el primero en buscarme para hablar de cualquier cosa, desde su día en el trabajo hasta qué película deberíamos ver juntos, pero ahora parecía que esas conversaciones habían desaparecido. Yo intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, pero era imposible ignorar el silencio que a veces se sentía como un muro entre nosotros. Lo peor de todo era que sabía que yo había causado ese cambio. En mi intento por mejorar nuestra relación, parecía haberla empujado al borde del abismo. Una noche, lo encontré sentado en la sala, con la luz apagada y una copa de vino en la mano. No era algo habitual en él. Luciano no era del tipo que bebía solo, y mucho menos entre sombras. ¿Estás bien?, le pregunté, acercándome con cautela. Él levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón: confusión, tristeza y, lo peor de todo, decepción. Natalia, he estado pensando mucho en lo que dijiste, comenzó, con una voz más seria de lo habitual. ¿Y qué piensas?, respondí, tratando de sonar tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Pienso que si sientes que algo falta entre nosotros, tal vez el problema no sea lo que tenemos, sino lo que tú buscas fuera de esto, dijo, con una sinceridad que me dejó sin palabras. No sé si abrir nuestra relación es algo que puedo hacer, pero más que eso, no entiendo por qué necesitas que lo hagamos.
Sus palabras me hicieron sentir como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. No sabía qué responder, porque la verdad era que ni yo misma entendía completamente lo que buscaba. ¿Era emoción, validación, un intento desesperado por recuperar lo que habíamos perdido? Luciano, no quiero perderte. Esto no significa que no te ame. Solo pensé que tal vez nos ayudaría a salir de esta rutina, balbuceé, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era suficiente. Rutina, repitió, como si esa palabra le doliera. No sabía que nuestra vida juntos era tan aburrida para ti. Después de días de tensión, Luciano y yo finalmente tuvimos una conversación más profunda sobre el tema. Para mi sorpresa, aunque con evidente incomodidad, aceptó probar lo que yo había sugerido. Si esto es algo que necesitas para ser feliz, lo intentaré. Pero necesito que seas completamente honesta conmigo, dijo, con una seriedad que me dejó helada. En ese momento, debería haberme dado cuenta de que su aceptación no era un signo de entusiasmo, sino de sacrificio. Luciano estaba dispuesto a cruzar esa línea por mí, no porque creyera en la idea, sino porque no quería perderme. Pero en mi egoísmo, decidí aferrarme a su respuesta como un sí absoluto, sin considerar las consecuencias emocionales que tendría para ambos. Establecimos ciertas reglas. Sería algo temporal, una manera de experimentar y reflexionar sobre nuestra relación. Ambos teníamos que ser transparentes y, lo más importante, priorizar lo que teníamos. Sin embargo, aunque esas reglas estaban claras en papel, en la práctica todo era más complicado. Al principio, nada parecía cambiar. Seguíamos con nuestra rutina diaria, aunque con un peso invisible que ambos cargábamos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a torcerse. Mientras yo exploraba esta nueva libertad, Luciano permanecía más reservado, como si no quisiera cruzar esa línea. Una noche, después de salir con una amiga, me encontré con él sentado en la cocina, revisando su teléfono. Cuando entré, lo vi guardar rápidamente el móvil, algo que nunca antes había hecho. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de no sonar acusatoria. Sí, solo estaba revisando correos, respondió, pero había algo en su tono que no me convencía del todo. En lugar de seguir presionándolo, decidí ignorar la sensación, pensando que tal vez solo eran ideas mías. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de preguntarme si Luciano también había comenzado a explorar la posibilidad que yo misma había puesto sobre la mesa. El día que todo se vino abajo comenzó como cualquier otro. Luciano y yo desayunamos juntos, cada uno inmerso en sus pensamientos. Él hojeaba un periódico mientras yo me entretenía revisando mi teléfono. Aunque intentábamos aparentar normalidad, la distancia entre nosotros era evidente. Desde que habíamos decidido abrir nuestra relación, nuestra conexión se sentía más frágil, como un hilo a punto de romperse. Esa tarde, mientras revisaba mis mensajes, recibí uno de Ismael, un chico con el que había salido un par de veces en este nuevo arreglo que yo misma había propuesto. Ismael era amable, divertido y, de alguna manera, hacía que me sintiera deseada de un modo que creía haber perdido con Luciano. Sin embargo, cada vez que interactuaba con él, una parte de mí se sentía inquieta, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. El mensaje decía: Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría salir este viernes? Tengo un lugar nuevo en mente que estoy seguro te encantará. Me quedé mirando el mensaje durante unos minutos, dudando. Luciano estaba en el sofá, viendo algo en su computadora. Mi relación con Ismael no era más que superficial, pero aún así, sentía que cada paso que daba en esta nueva libertad me alejaba más de Luciano. Esa noche, mientras cenábamos, Luciano rompió el silencio. ¿Tienes algo planeado para este viernes?, me preguntó casualmente, sin apartar la mirada de su plato. Sí, creo que voy a salir con un amigo, respondí, esforzándome por mantener la voz tranquila. Él asintió, pero no dijo nada más. Había algo en su expresión, una mezcla de resignación y cansancio, que me hizo sentir una punzada en el pecho. Cuando llegó el viernes, me preparé para salir. Mientras me arreglaba frente al espejo, Luciano pasó por la habitación y se detuvo en la puerta por un momento. «¿Te ves bien?», comentó con una sonrisa débil, aunque sus ojos no reflejaban la misma calidez. «Gracias», murmuré, evitando su mirada.
Me encontré con Ismael en un bar del centro. Él era carismático y sabía cómo hacerme reír, pero mientras hablábamos, mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Luciano, en cómo se sentiría al verme salir una vez más, en lo que habíamos perdido desde que tomamos esta decisión absurda. A mitad de la noche, Ismael tomó mi mano y me miró fijamente. ¿Estás aquí conmigo o en otro lugar?, me preguntó con una sonrisa, pero sus palabras me hicieron sentir expuesta. Lo siento, estoy distraída, respondí, soltando su mano. En ese momento, su teléfono vibró, y mientras revisaba sus mensajes, aproveché para mirar el mío. Había una notificación de Luciano. ¿A qué hora piensas volver? Sentí un nudo en el estómago. No había enojo en su mensaje, solo una pregunta directa que me hizo sentir más culpable de lo que quería admitir. Volví a casa tarde esa noche. Luciano estaba despierto, sentado en el sofá con una taza de café a medio terminar. No dijo nada cuando entré, pero su mirada hablaba más de lo que yo podía soportar. ¿Cómo estuvo tu noche?, preguntó finalmente, con una calma que me hizo desear que me gritara o que mostrara cualquier tipo de emoción. Bien, fue tranquila, mentí, aunque mi voz temblaba ligeramente. Él asintió, se levantó y se fue a la habitación sin decir nada más. Esa noche dormí mal, atormentada por la culpa y por la sensación de que algo se había roto definitivamente entre nosotros. A la mañana siguiente, desperté y Luciano no estaba a mi lado. Me levanté rápidamente y lo encontré en la cocina, ya vestido y tomando un café. Su rostro estaba serio, y aunque intentó sonreír cuando me vio, la tensión era evidente. ¿Dormiste bien?, pregunté, tratando de romper el silencio incómodo. Más o menos, respondió sin mirarme. Algo dentro de mí sabía que esta no era una mañana como las demás. Luciano tenía esa forma de actuar cuando algo le pesaba demasiado, cuando estaba procesando algo importante. Intenté ignorar el nudo en mi estómago mientras me servía una taza de café, pero no pude evitar sentir que estábamos al borde de una conversación que cambiaría todo. Natalia, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero firme, y me hizo mirarlo al instante. ¿Qué pasa?, respondí, aunque en el fondo sabía que no quería escuchar lo que venía a continuación. He estado pensando mucho sobre esto, sobre nosotros, comenzó, apoyando la taza en la mesa. Y no puedo más. No puedo seguir viviendo así. El café en mi mano tembló ligeramente, y me sentí como si el suelo se deslizara debajo de mis pies. ¿Qué quieres decir?, pregunté con un tono que casi suplicaba. Esto no funciona, Natalia, continuó. Lo intenté. Intenté adaptarme a lo que querías, a esta idea de abrir nuestra relación, pero siento que te estoy perdiendo, y lo peor es que ya no sé si tú también lo sientes. Quise protestar, decirle que él estaba equivocado, que todo podía arreglarse, pero no tenía las palabras. Todo lo que decía era cierto, y yo lo sabía. Había sido egoísta, pensando que abrir nuestra relación nos fortalecería, pero lo único que logré fue lastimarlo y distanciarme de él. Luciano, por favor, no digas eso, intenté, mi voz temblando. Yo te amo. Esto fue un error, lo sé, pero podemos arreglarlo, podemos volver a lo que éramos antes. Él negó con la cabeza, y sus ojos se llenaron de una tristeza que me rompió por dentro. Natalia, no podemos volver atrás. Las cosas no funcionan así. Tú querías libertad, y yo intenté darte lo que querías, pero no puedo ser la misma persona después de esto. Esto me ha cambiado. Intenté acercarme, tocar su mano, pero él la retiró suavemente, como si mi contacto le doliera más de lo que podía soportar. Lo siento, Natalia. De verdad lo siento, dijo, levantándose. Pero creo que necesitamos espacio. Yo necesito espacio. ¿Espacio? ¿Qué significa eso? ¿Qué te vas?, pregunté, mi voz elevándose ligeramente mientras sentía como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Luciano asintió lentamente. Sí. Me voy, al menos por un tiempo. Necesito pensar en lo que quiero, en lo que necesito. Y creo que tú también deberías hacerlo. Quise detenerlo, suplicarle que se quedara, pero algo en su expresión me detuvo. Sabía que no podía obligarlo a quedarse,
no después de todo lo que había hecho. Luciano comenzó a empacar esa misma tarde. Cada vez que pasaba por el pasillo con una maleta o una caja, sentía como mi corazón se rompía un poco más. Intenté hablar con él varias veces, pero cada intento terminaba en un silencio incómodo o en una frase cortante que dejaba claro que su decisión estaba tomada. Por favor, Luciano, no te vayas, le dije por última vez cuando estaba a punto de salir por la puerta. Sé que cometí errores, pero, te amo. De verdad te amo. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Él me miró, y por un momento pensé que iba a quedarse, que tal vez había una pequeña esperanza. Pero luego habló, y sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Natalia, yo también te amaba, pero a veces el amor no es suficiente. Esto nos ha destruido, y no sé si alguna vez podré mirarte de la misma manera. Adiós. Y con eso, salió por la puerta, llevándose consigo todo lo que quedaba de nuestra relación. Los días siguientes fueron un tormento. Me despertaba esperando escuchar su voz, pero solo había silencio. Revisaba mi teléfono compulsivamente, esperando un mensaje o una llamada de él, pero nunca llegaban. Intenté distraerme con el trabajo, con amigos, incluso con Ismael, pero nada funcionaba. Todo lo que quería era a Luciano, y sabía que no podía tenerlo de vuelta. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de la magnitud de mi error. Había destruido una relación hermosa por una idea absurda, por un capricho que nunca debió haber existido. Luciano me había dado todo, y yo lo había dejado ir, pensando que podía tenerlo todo sin perder nada. Ahora, cada día era una lucha para aprender a vivir sin él, para aceptar que lo había perdido para siempre. La casa estaba vacía, pero lo que más dolía era la soledad que sentía en mi corazón, sabiendo que era el resultado de mis propias acciones.